Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias que nos has ayudado, Señor, a estar aquí juntos de nuevo. Gracias por habernos cuidado, Señor, y por haber estado con nosotros. Gracias, Señor, por escuchar nuestras peticiones y, Señor, escuchar lo que estamos sintiendo. Pedimos de nuevo, Señor, que te acerques a nosotros y que tu presencia, Señor, pueda estar con cada familia que se representa aquí, Señor, en esta mañana. Bendícenos, Señor, y en este último estudio, Señor, pedimos que tú camines con nosotros también. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros y te lo pedimos en tu nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Capítulo 3 de Malaquías es donde nosotros vemos un cambio dentro de este libro. Para un poco de contexto, para tal vez las personas que no han estado con nosotros toda esta semana, o si tal vez no han escuchado todos los mensajes, pero Malaquías, capítulos 1 y 2, el Señor ha mencionado y ha reclamado contra su pueblo todas las cosas que él tiene en contra de ellos en este momento. El Señor empieza con los sacerdotes y después con la comunidad y con cada uno de sus grupos, el Señor menciona cosas que él tiene en contra de ellos. Cosas como ellos han estado profanando el nombre de Dios, los sacrificios que han hecho o ofrecido en su nombre no han sido de la mejor calidad, diferentes cosas que nosotros hemos estudiado esta semana. Ahora, lo que yo me pregunto a veces es, imaginemos nosotros si estuviéramos en el lugar de ellos, ¿verdad? ¿Qué sería o qué sería o qué cosas estarían en nuestra lista, ¿verdad? De cosas que el Señor ah, tiene o tendría en contra de nosotros. De verdad, cómo nos sintiéramos al escuchar todas las cosas que el Señor tiene en contra de nosotros, las cosas que tal vez no hemos hecho bien, las cosas que tal vez no hicimos o diferentes cosas, ¿verdad? Yo sé que nos haría sentir de alguna forma, nos sentiríamos tal vez humillados también, ¿verdad? Nos sentiríamos tal vez, bueno, con esa pregunta que, bueno, ¿qué es lo que el Señor va a hacer? Y yo creo que ese es el espacio que el pueblo de Dios está entrando al capítulo 3, ¿verdad? Están escuchando estas cosas y tal vez dicen, bueno, qué va a pasar con nosotros, ¿verdad? Especialmente como ellos ya vieron la destrucción del templo, apenas lo han reconstruido, así que ellos dicen, bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Así que entrando en capítulo 3, entonces, tal vez la gente se siente con un poco de sin esperanza, ¿verdad? Dicen, o tal vez con un poco de miedo y temor, pero es ahí donde las cosas empiezan a cambiar y es ahí donde yo quisiera que nuestra mentalidad esté también. Si nosotros simplemente al pensar, bueno, ¿qué es lo que estaría en la lista mía? ¿Qué es lo cómo es que yo me iba a sentir si el Señor mismo estuviera hablando con nosotros? ¿Verdad? Si es que nos sentimos sin esperanza, entonces así es donde está el pueblo de Dios entrando al capítulo 3. La respuesta del Señor a responder a estos problemas es que el día del Señor ya viene en camino. Y esa es la frase que puede resumir esos últimos dos capítulos. El día del Señor ya viene en camino. El día del Señor es el día cuando todo lo que lo que Él ha mencionado con su pueblo, todo lo que Él les ha dicho, Él va a limpiar todo, Él va a purificar todo de sus hijos, de su pueblo, y Él va a restaurar todo para que entonces ellos puedan seguir siendo esa bendición de que lo cual Él siempre ha tenido en mente para su pueblo. Así que ese es el día del juicio, ese es el día del Señor que se habla, que se menciona en este capítulo. Y es por esta razón que todos están llamados a arrepentirse, porque ya vienen para enfrentar este día del juicio. Así que eso es lo que nosotros vemos en estos primeros capítulos. Y disculpen que se me pasó leer el capítulo, así que no lo vamos a poder leer todo ahora, pero vamos a leer unos versículos aquí.
¿verdad? En el capítulo 3, versículo 1 en adelante, unos versículos aquí para que veamos el contexto de lo que está diciendo, de lo que estamos diciendo. Y dice, versículo 1, yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto, a quien deseas vosotros, ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Así que ahí vemos entonces, hermanas, la esperanza que se conecta con el último juicio, con el día del Señor también. Y todas esas cosas deberían de animar al pueblo para que ellos se arrepienten y regresen a los pies del Señor. Así que el capítulo sigue diciendo que el Señor en su día va a purificar a los sacerdotes con fuego y con labón, lo que está sucio, todo lo que está, él lo va a afinar, lo va a purificar también y los va a restaurar. Esa es la esperanza que se encuentra en el día del Señor. Ese es con los sacerdotes y también existe una esperanza también para la gente también. Así que después de haber declarado entonces lo que él va a purificar con los sacerdotes, también él tiene algo para la comunidad o los hijos de Jacob, como los llaman en este capítulo. Así que en este día del Señor, cada cosa que ellos han hecho para violar el pacto de Dios, adulterio, mentiras, opresión, todas esas cosas, hasta robando del Señor, ¿verdad? Es ahí donde nosotros vemos el texto famoso que todos hemos escuchado. El versículo 8 de capítulo 3 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos del alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que ya estamos viendo el contexto de este versículo también, que viene después de que el Señor ha declarado sus juicios en contra del pueblo y ahora les anima y les dice que hay esperanza, ¿verdad? Que ellos hasta han robado de los diezmos y las ofrendas, pero Él les anima a decir, si ustedes se arrepienten, pruébenme en esto, porque si ustedes se regresan, entonces yo voy a abrir las bendiciones de los cielos para derramarlos sobre cada uno de ustedes. Y es ahí donde nosotros vemos, hermanos, la gracia y la misericordia de nuestro Dios también. De a pesar de tener tanto en contra de su pueblo, a pesar de tener tanto en contra de sus hijos, Él todavía está dispuesto a perdonar. Él todavía está dispuesto a hacer el esfuerzo y hacer el trabajo para purificarlos y limpiarlos y restaurarlos también. Así que eso es lo que nosotros estamos viendo como el mensaje en este capítulo. Así que Malaquías, hablando por el Señor, los llama al arrepentimiento, ¿verdad? Para que ellos se puedan cambiar su comportamiento, cambiar su carácter y regresar. Y en vez de robarle al Señor, ser generosos con las bendiciones que el Señor les ha dado. Y si ellos se regresan, entonces el Señor los va a bendecir y los va a restaurar también. Así que esas son las lenguas esa es la lengua que nosotros vemos en este capítulo también. Ahora, en la última parte, hay algo muy importante que yo quisiera terminar mencionando hoy también.
Así existe ese mensaje entonces de esperanza. El día del Señor ya viene en camino. También si uno se arrepiente, hay esperanza y el Señor los va a limpiar y los va a restaurar. Ahora, la tercera parte es algo importante también. Versículo 13 en adelante continúa con estas palabras. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y todavía preguntáis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Hemos visto que los soberbios son felices, que los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tientan a Dios y no les pasa nada. Entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, los perdonaré como un hombre perdona al hijo que los sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y así es como termina el capítulo. Y este es como yo termino con este último concepto, pero es un concepto tan clave y importante que yo quiero que tengamos claro en mente. Lo que el Señor está diciendo en esos últimos versículos es que no todos son los que estaban viviendo en desobediencia. Dice que había un grupo, los que temían a Jehová, que ellos hablaron entre sí. Y el tema de discusión de ellos era cómo nosotros vamos a regresar al Señor, cómo es que podemos escuchar lo que el Señor nos está diciendo y regresar. Y miren lo que dice el versículo, Jehová escuchó y oyó la conversación de estas personas que lo temían. Y él entonces escribió sus nombres en un memorial para que ellos puedan ser preservados y protegidos en el día de su venida. Hermanos, eso tiene implicaciones clave para nosotros que estamos esperando la eternidad, ¿verdad? Porque quiere decir que lo que el Señor siempre ha hecho a través de los años, a través de la historia, es que Él siempre ha guardado un grupo, un grupo que ha sido fiel, que ha sido obediente, que tal vez nunca han dejado de servirle. Él siempre mantiene un grupo, un remanente, y ese remanente está bajo la protección de nuestro Dios y Salvador. Y hermanos, cada persona que desea ser parte de ese grupo simplemente tiene que confiar y guardar el nombre de Cristo Jesús. Porque nosotros ahora estamos enfrentando la misma situación que, que el pueblo de Dios en Malaquías, que ellos están esperando el día del Señor, nosotros también estamos esperando el día del Señor. Y lo mismo que sucedió antes va a suceder otra vez, en lo cual el Señor va a guardar y preservar un remanente, los fieles, los que guardan los mandamientos de Cristo Jesús y guardan la fe de Jesús. Esas son las personas que el Señor va a preservar. Y miren lo que dice, que Él está atento a las oraciones y las voces de ese grupo. Jehová escuchó y oyó y escribió sus nombres en un memorial para que ellos puedan tener esa protección. Y miren lo que dice, serán para mí mi especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, los perdonaré como un hombre perdona al hijo que lo sirve. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Hermanos, lo que hace la diferencia para nosotros es dónde está nuestro nombre, dónde está guardado nuestro nombre ahora mismo, ¿verdad? Si nosotros tememos al Señor, no tenemos nada que temer por este día. Y yo les quiero decir que la iglesia adventista es una iglesia muy especial. Y hay cinco creencias que nos hace diferente, cinco cosas que nos hace diferente a los demás, ¿verdad? Yo sé que hay otros grupos
que se llaman Iglesia del Séptimo Día o Iglesia Adventista, cosas así, ¿verdad? O reformista. Hay diferentes nombres, ¿verdad? Pero la mera Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene 5 cosas que nos hace diferente. El mensaje que tenemos acerca del sábado, el mensaje que tenemos acerca de dónde vamos cuando morimos, ¿verdad? El estatus de los muertos, cómo nosotros obtenemos la salvación, el mensaje del santuario que encontramos en el Viejo Testamento y lo que nosotros vemos que fue algo que anuncia que Jesús continuó cuando regresó al cielo. Pero el número 5, la creencia número 5 que nos hace diferente es el juicio. No son todas las religiones que tienen una creencia acerca del juicio. El juicio quiere decir que desde ahora el Señor ha empezado un ministerio entre juzgando a cada persona según a sus obras, y que en el día de su segunda venida es donde nosotros vamos a recibir la recompensa de nuestros esfuerzos, ¿verdad? Y como dice la palabra de Dios, algunos van a recibir para salvación y otros para maldición también, ¿verdad? ¿Y cómo es que nosotros nos aseguramos de estar en el lado de la eternidad? Eso depende de en dónde está nuestra fe. Si tenemos nuestra fe en Cristo Jesús, entonces no hay ninguna razón por qué temer este juicio, ¿verdad? Y la creencia del juicio, muchos no les gusta escucharlo porque dicen, no, es que me da mucho miedo, cosas así. Pero el día de la creencia del juicio, ese debería de ser buenas noticias, porque cuando nosotros escuchamos esa creencia y cuando llegamos al día del Señor, ese es el momento cuando nosotros vamos a salir vindicados de nuestros pecados, vamos a salir completamente perdonados de nuestros pecados. Y eso es como dice, como lo vemos aquí, ¿verdad? En lo que el Señor le dice a este grupo, en el día en que yo actúe, yo los voy a perdonar. Hermanos, el mensaje de este libro, de este capítulo, nos dice ahora que en el día del Señor, si nosotros estamos fieles, si nosotros nos mantenemos fieles, guardamos nuestro espíritu en su presencia, en sus manos, si nosotros estamos al lado del Señor, en el día del Señor, Él nos va a perdonar. Y Él nos va a salvar, y Él nos va a rescatar de nuestros pecados, y vamos a entrar al cielo y vamos a estar con Él para siempre. Y es ahí, hermanos, en ese día que dice la palabra de Dios, entonces es cuando van a poder discernir la diferencia entre el justo y el malo, porque el justo va a recibir el perdón de sus pecados y el malo no lo va a recibir. Y es ahí, hermanos, donde vemos algo que hay que tener un poco de paciencia, ¿verdad? Porque mientras vivimos aquí en esta tierra, vamos a ser como los demás que vieron a los demás que no temían a Jehová en este capítulo, que dicen, de qué nos sirve, ¿verdad? Versículo 14 en adelante, ¿de qué nos sirve guardar su ley? Que si nosotros vemos, solamente terminamos siendo afligidos y en sufrimiento, otros que no guardan el mandamiento, cosas así, no guardan la presencia del Señor, son felices y hasta tientan a Dios y nada les pasa, ¿verdad? Ellos van a recibir su recompensa, pero va a ser algo muy diferente a lo que el justo va a recibir. Y es ahí, hermanos, cuando ellos ven el día, en el día del Señor y ven la diferencia, ¿verdad? Bueno, ese fue lo que nosotros recibimos, fue por causa de nuestros pecados, y el justo va a recibir la eternidad. Así, hermanos, esa es la esperanza que nosotros tenemos en este libro, y es algo que se conecta a la eternidad que nos espera en la segunda venida de nuestro Señor. La pregunta que nos queda para contestar después de este capítulo es, ¿en dónde quisiéramos que nuestro nombre esté guardado? Si queremos que nuestro nombre esté guardado con el Señor, entonces, hermanos, hay que ser fiel. Hay que ser fiel y mantenernos cerca de nuestro Dios y nuestro Señor. Porque al último, al final del día, nuestro Señor es el único que nos puede salvar y es el único que nos puede dar la salvación. Así que aferrémonos de su presencia
y más adelante vamos a recibir esa recompensa, hermanos. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir al Señor que Él escriba nuestros nombres en este libro, ¿verdad? Y para que Él nos tome en cuenta como ser parte de su remanente y grupo final en los últimos días de esta tierra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias que nos has escuchado, Señor, en esta mañana. Pedimos, Señor, una vez más, nos encomendamos en tus manos. Y, Señor, pedimos una vez más que tú contestes las oraciones que hemos mencionado o las peticiones, Señor, que hemos levantado esta mañana. Pero también, Señor, quisiéramos agregar una petición también. Y eso es, Señor, de que tú escribas nuestro nombre en el libro de la salvación, Señor. Que tú nos tomes en cuenta, Señor, que cada vez que tú veas nuestro nombre, Señor, especialmente antes de tu segunda venida, que tú veas al lado de nuestro nombre, comprados por la sangre de Cristo Jesús. Señor, que eso sea nuestra oración y que eso sea, Señor, sea nuestra petición esta mañana también, que tú nos ayudes a entrar al hogar celestial que tú nos has preparado, Señor. Bendice cada persona, bendice, Señor, cada familia y todo, Señor, te lo pedimos en tu nombre de Cristo Jesús. Amén.